Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera de Llamas. Hoy con una servidora, Sandra León, encantada de acompañarles, informarles y entretenerles a lo largo de las próximas 3 horas de este sábado 26 de julio de 2025. Un sábado en el que un niño de 11 años, llamado Daniel, trata de recuperarse en Italia junto a su padre después de 7 meses secuestrado por su madre, y de un bochornoso espectáculo orquestado no solo por ella, por Juana Rivas, sino por algunas que dicen llamarse feministas y a las que no les importa ni lo más mínimo ni el futuro de esta señora, ni lo que es más triste, el de un menor al que nadie ha protegido como debiera. La entrega a Francesco ha sido bastante ágil, en el momento que ya el elemento disruptor pues ha desaparecido del entorno. Estamos muy satisfechos porque el niño se iba muy contento y muy cansado también. Pero iba contento, hemos estado en un ambiente muy relajado y el menor iba contento. Es que si os digo otra cosa sería mentira. Y hemos estado bastantes personas de testigos de los últimos momentos que hemos compartido con él. Estas que acaban de escuchar son las declaraciones que ayer nos enviaba Enrique Zambrano, el abogado de Francesco Arcuri en España, después de que el italiano recuperase a su hijo tras 7 meses secuestrado otra vez por su madre, por Juana Rivas, que lleva 9 años, ahí es nada, acusándole de maltratarla tanto a ella como a sus hijos sin que ningún juez haya apreciado delito alguno. El niño se iba muy contento, decía el abogado, y yo no sé si esto es cierto, pero ojalá lo sea, porque lo que le han hecho pasar a este menor, desde luego que no tiene nombre. La entrega debía haberse producido el pasado martes. Sin embargo, el bochornoso espectáculo que se vivió a las puertas del punto de encuentro obligó a la juez a suspender esa entrega, pues para evitar o tratar de minimizar el mal trago que le estaban haciendo pasar al menor. En lugar de acudir en coche, Juana Rivas, su madre, decidió acudir andando, llorando y obligando al pequeño a hacer un paseillo de 150 metros plagado de cámaras y periodistas, hasta que su consejera áulica, Paqui Granados, qué personaje, le arengó a cargar frente a ellos contra su padre. Escuchen, porque pone los pelos de punta. Dilo, ¿qué quiere hacer? No me quiero ir. Dilo, grítalo. Me va a matar como vuelva, no puedo. No puedo volver. Son muchos años que intento estar aquí, no me dejan en paz. ¿Se imaginan el impacto que para un niño, insisto, un niño de 11 años puede tener esto? Más allá ya incluso de que sea verdad o no. Rodeado de cámaras, de micrófonos, de gritos, de lloros, una feminista te empuja a gritar que tu padre te maltrata y que te quiere matar. Ahí es nada. La Fiscalía de Menores no hizo nada y yo tengo claro lo que debía haber hecho. Y su padre, Francesco Arcuri, que así lo denunció en Telecinco, también. Lo que ha pasado ayer es la prueba de la manipulación de la madre, del entorno de la madre, desde que el niño nació. Desde que tiene 4 años que mi hijo pequeño me habla de esta gente. Llorando, volviendo destrozado cada vez que veía a su madre, un día o 2 días, ayudar la violencia contra mis hijos, en plural mis hijos, tengo 2 hijos, es increíble. Afortunadamente la juez tomó nota y para evitar que se repitiera tremendo espectáculo advirtió a Juana Rivas de que este viernes debía acudir en coche y además debería hacerlo únicamente acompañada de su abogado. El objetivo no era otro que dejar fuera por un lado a Paqui Granados, a la que escuchábamos antes arengando al niño, y a su hijo mayor, a Gabriel, quienes habrían tenido un papel fundamental a la hora de manipular al pequeño Daniel. Como se han dicho muchas mentiras sobre este caso y afortunadamente las sentencias hablan por sí solas, yo hoy lo que quiero es recordarles a todos ustedes lo que dice literalmente la justicia italiana, que el pasado mes de febrero le dio la custodia en exclusiva a Francesco Arcuri después de 9 años de denuncias desestimadas, de informes policiales, de informes de psicólogos, de informes médicos y demás profesionales que coinciden en afirmar que Juana Rivas manipula a sus hijos con un único objetivo, que es destrozar su vínculo con el padre. Así de triste, pero así. ¿Están todos ellos compinchados? ¿Todos estos profesionales han sido comprados por el padre? Porque, insisto, no solo son jueces, son policías, psicólogos, médicos. En toda la sentencia y sobre todo en la última sentencia del 18 de febrero,
que confirma la custodia a mí, no hablamos de custodia compartida, hablamos de custodia exclusiva a mí, confirma que todas las denuncias no tienen fundamento, que la señora Rivas es un peligro para el niño, que es su manipuladora, que tiene un trastorno, que no se da cuenta del daño que hace a su hijo, y por eso me dan la custodia a mí, exclusiva. Y para muestra, un botón. Les leemos extractos literales. Las declaraciones del niño son evidentemente fruto de la actividad manipuladora de la madre. Una madre de la que dice lo siguiente, y volvemos a abrir comillas. Muestra un funcionamiento psíquico gravemente patológico, asociado a una desorganización del pensamiento. En la narración pierde los nexos lógicos y temporales, manifiesta una labilidad emocional importante y un examen de la realidad deficiente. Tras 8 años examinándola, 8 años, tanto a ella como a sus hijos, el juez hacía suyas las conclusiones de los psicólogos y los trabajadores sociales que se han entrevistado con todos ellos decenas de ocasiones, decenas. Los maltratos de los que la misma afirma haber sido víctima y más en general las situaciones intolerables y de peligro para el menor alegadas por ella parecen más bien fruto de su voluntad de oscurecer la figura paterna ante los hijos y de asegurarse la posición exclusiva de los mismos. ¿Y qué dice esa sentencia de Francesco Arcuri? Francesco Arcuri en algunas situaciones habrá sido rudo, a veces quizá amargado por el fracaso de su relación con Rivas y seguramente exasperado por el comportamiento opositor y provocador del hijo Gabriel. Pero no ha resultado ser una persona que se ha hecho autora de maltratos psicofísicos en perjuicio de la compañera o de los hijos. Y ojo a otro de los extractos. Arcuri no ha demonizado nunca la figura materna ante el hijo, mostrando incluso disponibilidad y apertura, a pesar de los antecedentes para mantener contactos y frecuencias de Daniel con la madre. Eso fue así incluso hasta después del primer secuestro, pero ojo a la comparación que hacen los jueces italianos. Francesco Arcuri no ha mantenido una conducta habitual o reiterada violenta y vejatoria ni ha pretendido prevalecer o humillar a los hijos, sino que al contrario ha tratado con sus fuerzas y con sus medios cuidar, asistir y educar a Gabriel y a Daniel. Juana Rivas, al contrario, se ha revelado del todo inadecuada para cuidarle. Los hechos ocurridos, de hecho, demuestran claramente que Rivas está perseverando activamente en la instrumentalización de los hijos dentro del conflicto con Arcuri, demostrando así no solo querer encontrar ningún punto de encuentro que haga posible una mínima compartición de la parentalidad, sino sobre todo no tener ninguna consideración y respeto por las necesidades, los sentimientos y los deseos de Daniel. ¿Y qué dicen de su otro hijo, de su hijo mayor, de Gabriel, un joven al que la justicia italiana, como advierte, y abro comillas, habría presionado para que Daniel contara haber sufrido malos tratos por parte del padre? Está atrapado en un conflicto de lealtad, en un estado de confusión y desorientación. Se ha alineado abiertamente con la figura materna, dejándose involucrar por esta última en el intento de exagerar, alterar e instrumentalizar los hechos. ¿Y por qué? Pues escuchen lo que dice la sentencia. La relación de Gabriel con la madre ha aparecido patológica en cuanto carece de reciprocidad y se basa en el control y en el deseo de complacerla. Está basada en una simbiosis patológica y regresiva que probablemente responde a necesidades afectivas del niño nunca correspondidas en la relación previa con la madre. Y ojo a la confesión que en 2022, después de pasar unas vacaciones con su madre, hacía el pequeño Daniel a la psicóloga forense, tal y como recoge una transcripción recogida precisamente en esa sentencia. Mamá es como si me hubiera lavado el cerebro hablándome de papá, diciendo mentiras sobre papá, que papá me golpeaba. No es verdad. Gabriel decía que si no las decía mamá iría a la cárcel. Me obligaba a hacer vídeos, me obligaba a decir que quiero vivir allí y yo no quiero vivir allí, quiero vivir aquí. Bueno, pues a pesar de todo esto, hay quien desde el Gobierno sigue R que R. Sira Rego es la ministra de Infancia y Juventud. No protegió al menor del espectáculo del martes, pero hereda el papel de Irene Montero. Bueno, yo quiero recordar sobre todo, y creo que es importante, que el padre tiene una causa abierta, tiene un juicio por maltrato infantil el día 18 de septiembre y que el niño no quiere irse con el padre porque tiene ese juicio por presunto maltrato infantil y que, bueno, yo creo que el sentido común lo que dice es que debería producirse ese juicio previamente y debería escucharse al niño.
Hombre, pues escuchado no se puede decir que no se le haya escuchado, porque como le hemos dicho, señora Rego, detrás de esta sentencia hay decenas de informes, decenas de entrevistas con los menores, con los dos progenitores. Efectivamente, el próximo mes de septiembre todavía hay pendiente en Italia una vista por una última denuncia que Juana Rivas habría interpuesto contra Francesco Arturi por presuntos malos tratos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, a diferencia de lo que sucede en España, al menos de momento, allí la instrucción no la dirige un juez, sino que es la Fiscalía la que de primeras toma las riendas y decide a quién procesar. Hasta ahora, el Ministerio Público italiano jamás se había pronunciado o posicionado a favor de Rivas. De hecho, el fiscal siempre negó haber encontrado daños reales en los menores en las decenas de ocasiones en las que su madre les llevó al hospital, e incluso llegó a decir a los carabinieri que no le pasaran más partes de lesiones si no venían acompañados de pruebas, porque ninguno llevaba aparejado prueba alguna. Precisamente por eso, el entorno de Arcuri explicaba ya hace meses, o achacaba hace meses, este vuelco a un cambio en el representante de la Fiscalía. En todo caso, ahora serán los jueces en septiembre los que tendrán la última palabra. Y miren, yo no estaba en casa de esta gente. Ni yo ni ustedes podemos tener la verdad absoluta de lo que sucedía allí dentro. Pero como todo esto que les hemos contado hoy muchas veces se oculta en algunos medios de comunicación, yo solo espero que la próxima vez que escuchen las acusaciones de Juana Rivas o lean las que yo creo que le obligan a hacer a su hijo Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, del que la justicia italiana dice que está completamente abducido, pues tengan en cuenta todas estas advertencias de los jueces, de los psicólogos y de los trabajadores sociales italianos. Y claro, después de todo esto, a lo mejor muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué entonces Juana Rivas, pero también un nutrido grupo de feministas, no solo la apoyan, sino que montan los espectáculos que montan? Pues esto es lo que le respondía Francesco Arcuri hace tan solo unos días a Soto y Barça. Yo creo que nace como un negocio con rastros de secta.